el tema que llevamos esta noche tiene que ver eso, con un pueblo consagrado o un pueblo santo para Dios. Y quiero decirle que la palabra dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces nos lleva a que vivamos en santidad. Vamos a mirar algunos conceptos del por qué vivir en santidad. También la palabra dice en las bienaventuranzas, Mateo 5:8 dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que revisar en todo tiempo qué es lo que abunda en nuestros corazones. Si en el corazón, si en la boca salen palabras maldicientes, pues quiere decir que el corazón está lleno de maldad, de oscuridad. Es necesario mirar todo esto. Entonces, cuando hablamos, mis amados hermanos, de un pueblo santo y consagrado para Dios, miremos un momento 1 de Pedro 2:9. El apóstol Pedro habla a la iglesia y en sus cartas escribe 3. Y dice dos cartas, dice 1 de Pedro, dice: más vosotros. No sé si llegamos ahí. Aquí lo podemos mirar también. Más vosotros sois linaje escogido. Diga: más yo soy linaje escogido. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué más? Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Eso es interesante, este pasaje. En el versículo 10 dicen: vosotros o nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia. Recuerde que Dios escogió a la nación de Israel como su pueblo preferido. Pero también, como el pueblo de Israel le falla, pues el Señor, a través de Cristo, nos redime a nosotros, al pueblo gentil, y nos hace su pueblo. Amén. Esto es importante, todo lo que implica la santidad. Pero definamos un poquitico la parte de santidad para mirar este pasaje. Cuando hablamos de la palabra santidad, ¿qué se le viene a usted a la mente en santidad? ¿Qué es una persona santa o qué es algo santo? No hacer lo malo. Santidad es no hacer lo malo. Ok. Alguien que es apartado para Dios. ¿Quién más? La unción está por aquí están fluyendo. Estar en conexión con Dios, santidad, estar en conexión con Dios. Por aquí están en silencio. La unción está por aquí. Separados del pecado. ¿Por aquí quién dijo? Algo que está limpio. Santidad, algo. Entonces, cuando Dios nos pide a nosotros que seamos santos, es que seamos eso, todo lo que usted acaba de decir. En sentido general, la palabra santidad en sentido general es indefinible, pero no hay una palabra con la que se pueda describir la santidad. Solo es conocida por aquellos que determinan vivir agradando a Dios. Me parece interesante eso. El sentido de la palabra o la definición de la palabra santidad, mi amado hermano, abarca una grandeza grande. Porque estamos hablando del autor de la santidad, que dice: vivan en santidad porque yo soy santo. Es mirar a Dios en su santidad tan grande. No hay una manera de cómo describirlo en una palabra. Pero sí se puede. No hay palabras con las que se puedan describir la santidad. Solo es conocida por aquellos que determinan vivir agradando a Dios. O sea que la santidad se puede mirar en alguien. Usted puede conocer a una persona si es santa, si no, en su manera de vivir, en su manera de ser. Se puede mirar santidad en una persona. Dios nos ha permitido conocer mucha gente, hermanos. Mucha gente. Y hay gente, hermanos, que inspira santidad. Hay gente que ha caminado la vida y inspira santidad. Uno dice: tremendo, bueno hablar con estas personas porque hay santidad en ellos. Es apartarse de todo lo malo, lo que dijo mi hermana Betty. Es apartarse de todo lo malo. Santidad es apartarse de todo lo malo y de todo lo que desagrada a Dios. Es importante mirar que la palabra de Dios nos dice que el pecado es hacer todo. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Todo a saber hacer lo bueno y no hacerlo se considera como pecado. Hay muchas
áreas que hemos hablado de esto. Santidad también es sujetar a su voluntad las cosas grandes, como también las cosas pequeñas. Santidad es sujetar al Señor en su voluntad las cosas grandes, como también las cosas pequeñas. Es ser de una mente con Dios en todos los juicios de la mente, en todos los sentimientos del corazón y en todas las manifestaciones de la vida, estando de acuerdo con la valoración que Dios hace de las cosas. Santidad también es ser santo es tener un corazón limpio por la sangre de Cristo. Es tener un corazón limpio por la sangre de Cristo y una vida conducida por el Espíritu Santo y el poder de su palabra. Cuando yo lo veo a ustedes que vienen, yo digo, algo tuvo que haber pasado hoy. Algo tuvo que haber pasado en su vida y en mi vida para usted decir, hoy yo voy a ir a la casa, hoy yo voy a ir a adorar, hoy yo voy a ir a orar, voy a ir a cantar. Algo tiene que haber pasado. De lo contrario, mi amado hermano, pues la gente, el que no tiene al Espíritu y no es direccionado, pues no tiene fuego y está por ahí diciendo, yo por allá no vuelvo, yo no voy. Pero hay algo, cuando yo veo esto, cuando veo que el Espíritu de Dios toca el corazón de los niños, de los jóvenes, y la gente empieza a disponer su corazón, yo digo, ahí está el Espíritu de Dios. Porque Él coloca el querer como el hacer. ¿Alguno vino obligado hoy? Sinceramente, algunos que digo, sí, me trajeron obligado. Yo no quería venir, pero me trajeron. Pues si lo trajeron obligado, mire, pues lo obligaron bien. Pero en sí es el Espíritu. Ser santo es tener un corazón limpio por la sangre de Cristo y una vida conducida por el Espíritu y el poder de su palabra. Es tener el poder de Cristo reposando sobre uno. ¿Recibiréis poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Santidad es ser feliz en la libertad que Cristo nos da. Amén. Santidad es ser feliz en la libertad que Cristo nos da. ¿Cómo es santidad? Es ser feliz con la libertad que Cristo nos da. Usted puede salir día a día donde sea, mi amado hermano, pero si tiene la paz de Dios, lo tiene todo. Usted puede tener todas las riquezas del mundo, pero si anda agobiado, angustiado, desesperado, no está en nada. Pero si se tiene poco, si se tiene mucho, pero si se tiene la paz de Dios, usted puede salir confiado donde sea, sabiendo que la paz de Dios lo puede todo. Es santidad, es ser feliz en la libertad que Cristo nos da. Entonces miramos este pasaje porque estamos hablando de santidad. Estamos hablando que nos conviene vivir en santidad. Nos conviene ser apartados. Nos conviene vivir en lo que el Señor nos ha dado como privilegio. Dice la palabra que en el pasaje que leímos de Pedro, que nosotros somos linaje escogido. Usted es un linaje. Cuando la palabra linaje tiene que ver con descendencia. Entonces somos una descendencia escogida por Dios para Dios. Y tenemos, cuando hablamos de esta parte del linaje, tenemos identidad como pueblo de Cristo. Somos de Cristo, somos su pueblo, somos de Cristo. Somos una nación escogida por Cristo. La palabra linaje tiene que ver eso, descendencia escogida por Dios. Cuando se habla de real sacerdocio, ustedes, dice el apóstol Pablo, ahora ustedes son real sacerdocio. Antiguamente, ¿qué pasaba? Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote podía meterse allá en el lugar santísimo y allí ofrecer sacrificio por el pueblo, pedir perdón por el pecado del pueblo, pero una vez al año. Y cuando Pedro habla de que nosotros somos real sacerdocio, esto trasciende. Ahora, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, después que el velo es partido en dos, nosotros tenemos acceso al lugar santo, al trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro. Y no es una vez al año, sino cada ¿cuánto? Todos los días, las 24 horas del día. Por eso el apóstol está diciendo, ustedes son ese real sacerdocio, ustedes son esa nación santa. Real sacerdocio, ahora somos valorados, ahora tenemos todo el tiempo para ir a la presencia de Dios. Esto es algo importante. Si queremos vivir en santidad, el poder tener acceso al trono de la gracia y no depender. Imagínense nosotros esperando un año para ir a Jerusalén y a veces no hay ni para el vuelo. Sí. Entonces ahora, hermano, mire, encontramos al Señor en todo lugar. Eso es
lo que nos brinda el Señor el acceso para que nosotros podamos buscar y vivir en su santidad cada día. Dice la palabra que somos sacerdocio, real sacerdocio. Ahora somos un real sacerdocio con autoridad de Dios para destruir potestades espirituales, pedir perdón por nuestros pecados y también por los de toda la humanidad. Podemos ser también intercesores. También habla de una nación santa. Según Pedro, dice que una nación santa se refiere a un grupo de personas que ha sido separada y consagrada para Dios y que vive de acuerdo a sus principios y valores. Amén, una nación santa. Está diciendo que nosotros se refiere a un grupo de personas que han sido separadas. ¿Sí ha sido usted separado? ¿Para qué ha sido separado? Para vivir con el Señor y para tener al Espíritu Santo. Ha sido separado y consagrado para Dios, que vive de acuerdo a sus principios y valores. Recuerde que le dijo el Señor a Jeremías que antes que se formase en el vientre, Dios ya lo había escogido. Antes que él naciera, Dios ya había pensado. Y quiero decirle, mi amado hermano, que usted como real sacerdocio, como nación santa, usted y yo hemos sido separados, hemos sido apartados para vivir en santidad, pero también para ver a Dios y vivir con Él. Ese es el motivo de la santidad. Y por eso hablamos de una semana de santidad, pero no solo una semana, sino todos los días. Tenemos que vivir en esa santidad. En el contexto, la palabra nación no se refiere necesariamente a una nación política o geográfica, sino a un grupo de personas que comparten una identidad y una misión en común. Ese es nuestro objetivo. Dice la palabra que cuando se reunió el pueblo en Hechos, compartían, vivían y nada, a ninguno les hacía falta nada. Las características principales de una nación santa, hablando del pueblo de Dios en su santidad, es decir, su separación de la impureza y la maldad y su dedicación a vivir una vida justa y recta delante de Dios. Hay algunas características que nos llevan que nos identifican como un pueblo santo. Lo primero es ser separados del mundo y sus valores. Cualquiera, dice Juan 4:4, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es importante. Las características de un pueblo santo, una nación santa, es que somos separados del mundo. Escúchenme acá, no es que tengamos que meternos por allá en una burbuja y estar ahí escondidos. No, el Señor Jesús en Juan capítulo 17 oró. ¿Y sabe qué oró el Señor? Oró y Él dijo: te pido, Padre, que no los saques del mundo, sino que los guardes de toda corrupción, de toda obra del mal. Esa fue la oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17. Entonces, en cuanto a las características de ser separados del mundo, es poder entender de que somos diferentes. Hay algo en nosotros que nos hace diferentes. También en las características es vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios. Una nación santa, un pueblo santo vive bajo los principios y bajo los parámetros de Dios, de acuerdo a su voluntad. Hace lo que el Señor le dice que hay que hacer. Si hay que orar, ¿qué toca hacer? Si hay que leer la Biblia, ¿qué toca hacer? Pues leer la Biblia. Vive de acuerdo a los parámetros de Dios. Ser luz y testimonio en el mundo y ser un pueblo que busca la justicia y también la rectitud. ¿Será complicado todo esto? ¿Será complicado? Es complicado si lo llevamos en nuestras fuerzas. Pero si tenemos a Jesús en el corazón y al Espíritu Santo quien nos direcciona, va a ser fácil. A ser honestos, vivir en comunión, vivir en santidad. Entonces aquí miramos algo más. Nosotros somos llamados a vivir en santidad. Diga: yo soy llamado a vivir en santidad. ¿Difícil? Si el Espíritu de Dios no está, es difícil. Pero si el Espíritu de Dios está, hermano, usted vive contento todos los días alabando a Dios, dando gracias, diciendo: Señor, hoy vivo en santidad porque quiero verte. Vivo en santidad porque tu palabra dice que sin santidad nadie te va a ver. Somos llamados a vivir en santidad. Primera de Pedro 1:13 dice la palabra, léalo conmigo, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Estamos ahí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo os sea manifiesto. Sí, está hablando, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo
se ha manifestado. Vamos al 14. Como hijos, obedientes o desobedientes. Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas áreas de la vida, en algunas cosas. Sean santos en algunas cosas, en toda nuestra manera de vivir. Eso implica, hermano, general. Eso implica sentimental, implica social, implica todo lo que nosotros somos en toda nuestra manera de vivir. Entonces dice la palabra, sino como aquel que lo llamó es santo, también vosotros sean santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces el llamado es a vivir en santidad. ¿Cada cuánto? Todos los días. Y que Pablo mismo dice que él tenía luchas. Nosotros tenemos luchas constantemente. Hay luchas espirituales que llevamos, pero las luchas no, los problemas y las dificultades no son más fuertes que el que nos ha llamado, el que nos ha sellado con su espíritu. Nos ha hecho más, no solo vencedores, sino más que vencedores. Cuando estamos mirando esta parte, mis amados hermanos, cuando estamos mirando esta parte de santidad, yo estoy revisando el libro de Patricio Simes. Patricio Simes es el fundador de la iglesia Cruzada Cristiana acá en Colombia. Dios le llama en el año 1933 para venir a Colombia, y trabajó un tiempo en el Brasil, como 5 años en el Brasil, en algunos otros países. Pero el Señor le inquietó a este muchacho entre 20, 25 años, joven él, venir a Colombia. Yo cuando veo la historia o todo lo que surgió desde ese 1933 hasta este 2025, sumaríamos ¿cuántos años? Del 33 al 1933 al 25, casi 92 años. 92. Como un hombre, hermano, se viene, deja su familia, deja todo. Aún era un deportista muy bueno, un joven que rendía en el deporte, pero él determina dejar todo y se viene a nuestra nación porque tiene algo de Dios. Dios le está llamando primeramente a que viva en santidad, pero también a que siembre la palabra en una nación que narra él que siempre tuvo conflictos. La gente en ese entonces, como lo es ahorita, la gente era inclinada a la religión católica y era difícil. Vino persecución, lo persiguieron por todo lado, pero él se mantuvo ahí como viendo al invisible. Él tenía algo en el corazón. ¿Sabe qué se propuso Patricio? Vivir en santidad y agradar a Dios, hacer su voluntad. Le ofrecieron muchas cosas allá en Inglaterra para que él hiciera algo diferente en las misiones, pero en otro lado. Pero él dijo: no, yo me voy para Colombia porque Dios me dijo que iba para Colombia. Y dice él que pues ellos tenían que buscar el recurso. Eso no es que venga, reunámonos acá y le damos. No, ellos tenían que conseguir el recurso. Entonces él dijo: Señor, pues si me voy para Colombia, pues aparéjame el recurso. Y solo tenía, pongámosle en nuestro peso colombiano, tenía 2,000 pesos para venirse a Colombia, solo con 2,000 pesos. Y resulta que él va caminando y dice: Señor, yo no sé usted qué va a hacer, pero si me va a mandar a Colombia, me debe ayudar a suplir el dinero que yo necesito para el viaje. Y tenía que viajar en barco. No había, no sé si había avión, pero él tenía que viajar en barco. Y resulta que va caminando y de pronto ve una cafetería sobre la calle y dice: siente tomarse algo. Y dice: pero es que no me puedo gastar los 2,000 pesos porque esa es me vale mucho, pero al menos tengo 2,000. Y cuando él está mirando la cafetería, viene un hombre necesitado y le dice: Señor, usted es tan amable y me puede gastar un cafecito. Y él tiene 2,000 pesos y dice: no, yo quisiera, pero no le puedo dar porque tengo, el dinero no me da. Y entonces él siguió caminando. Él se fue caminando.
Y el Señor le habla, le dice: tienes que volverte y hablarle a él de mí. Tienes que devolverse y hablarle a esa persona de mí. Le habló el Señor. Y él dice: Señor, ¿y cómo le voy yo a hablar a una persona con hambre? Y el Señor dijo: pues vaya y gástele el café. Y él se devuelve, invita al Señor que estaba ahí pidiendo a tomar café, gasta los 2,000 pesitos y le habla de Cristo. Y dice: Señor, pues ahora gasté todo el recurso que tenía, que eran 2,000 pesitos. Y él ya el Señor le había dicho que venía para Colombia. Y él iba a una casa, a un lugar que lo estaban esperando. Dijo: Señor, pues yo no sé tú qué vas a hacer, pero di esos 2,000 que era lo que tenía, pero siento gozo, me siento feliz. Duró como 3 horas caminando. Cuando él llegó a la casa de la persona que le estaba esperando, bueno, la persona le invita a entrar y charlaron un buen tiempo. Cuando la persona saca un cheque y le dice: mire, Patricio, aquí está el dinero que usted necesita para su viaje. Eran millones de pesos para que él pudiera viajar. Y de esta manera este muchacho viene, bueno, denle gloria a Dios. Este muchacho viene y empieza a tener, a hacer su labor en Colombia. Pero el relato lo lleva cuando él está allí en Brasil. Él dice que tiene que luchar en la parte sexual. Un joven, un adolescente que está allí, hermano, en medio de la selva, y están evangelizando los indígenas. Y el muchacho, pues Patricio tenía el muchacho era simpático como los de aquí de la iglesia. Sí, tenía su gracia bonita. Y resulta que cuando él está en la predicación hablando de la santidad y de guardar el corazón para servirle a Dios, entonces él dice que las indígenas de aquellas tribus venían y se ofrecían. Y le decían en lenguaje que ellos entendían que venían a tener relación, intimidad sexual con ellos, con los misioneros. Y el problema, ¿sabe cuál era? Que pues no necesitaban desnudarse porque venían desnudas, porque ellas vivían con estaban destapaditas y solamente usaban lo que le llaman el taparrabo. Venían y se ofrecían: queremos tener sexo con ustedes. Y ellos decían que él decía, lo dice en el relato, que eso era una tentación fuerte, porque eran muchachos. Pero ¿sabe qué dice él en la historia que narra? Él dice que se había propuesto servir a Dios y sabía que caer en la tentación que le estaban ofreciendo en ese momento era el fracaso total para su ministerio. Entonces inmediatamente ellos decían: no. Esta es un arma poderosa para vivir en santidad. Cuando el pecado te asedia de alguna manera, él dijo: lo primero que yo decía era no. Y de esa manera como José huía del pecado. Recuerde que a José le tocó huir. Entonces estamos hablando de vivir en santidad. Estamos hablando de que tenemos una semana de consagración, pero para fortalecernos y que el Señor nos dé de su espíritu. Cuando yo miro que un hombre, un muchacho, pudo vencer las tentaciones, vino a Colombia, hermano, lo persiguieron para matarlo, varias veces lo emboscaron, pero Dios obraba un milagro y algo hacía. Luchó mucho para que el evangelio se predicara, pero se logró lo que él había propuesto. Luego se casa con su esposa. Otra cosa que pasó ahí, porque la muchacha que Dios le colocó, que tenía, o era la esposa, el problema era que él no la quería. Y Dios le habló a él y le habló a ella que no la quería. O sea, que se iba a casar con ella, pero Dios le habló a ella que él no la quería, pero que tenía que casarse. Eso es una cosa loca. Pero sin embargo él dijo: Señor bendito, tú me estás diciendo que me case con ella, pero yo no siento amor, pero yo te pido que me des amor para ella. Y a la final, cuando se casa con ella, dice que a los pocos días empezó a sentir amor, pero ella también era una mujer de oración. Entonces cuando él le propuso el matrimonio, ella le dijo que sí, porque Dios ya le había hablado que aunque él no la quería en el momento, más adelante la iba a querer. Pero todo eso es el proceso de Dios. Milagros de resurrección, gente se le moría y él empezó a mirar los milagros de Dios y gente empezó a resucitar. Y viene el mover del Espíritu de Dios.
Y les estoy resumiendo la historia de casi 84 de años en 10 minutos para decirle que este hombre vivió en santidad, buscó vivir en santidad, y a la final, hermano, nos bendijo él con su santidad. Y ahora, hermanos, habemos miles y miles de hombres y mujeres que glorificamos a Dios por un hombre que decidió guardar el corazón para servir a Dios. Amén. Dale gloria a Dios. Por causa de la obediencia, ahora estamos nosotros. Porque Él se propuso venir a Colombia y nosotros de alguna manera conocimos a Dios. Y aquí estamos, honrando la memoria de este hombre, pero también mirando que se puede vivir en santidad. Ahora, quiero decirles algo a ustedes. Si podemos, a través del Señor y el Espíritu Santo, vivir en esa santidad, le va a beneficiar. Su casa, su familia, sus finanzas, todo, su entorno, su empresa, todo va a ser bendecido por causa de la obediencia y por causa de la santidad. Entonces, por eso nos conviene guardar el corazón. Ese tiempo de inicio de año, cuando vienen celebraciones, porque la iglesia se une para decir: pastor, lo bendecimos por todo lo que usted ha venido haciendo. Esto nos obliga a nosotros y nos lleva a vivir aún más en santidad, porque sabemos que estamos siendo de bendición para toda una nación. Pero esto nos lleva a que guardemos el corazón. Y no podemos de ninguna manera, mi amado hermano, a hacer las cosas alocadamente, sino guardar el corazón en santidad. Le pregunto, ¿es interesante la santidad? ¿Es buena la santidad? Sí, claro, porque nos bendice a nosotros, bendecimos a nuestra familia, pero también vamos a ver a Dios. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y así como Patricio pudo vencer el pecado, muchos hombres y ministros, pastores, evangelistas, gente que ha querido servir a Dios, muchos han caído en la tentación de las 3 Fs. ¿Sabe cuál es la tentación de las 3 Fs? Las 3 Fs, la número 1 es la falda, el pecado sexual, aplica para hombre como mujer. La segunda, la fama. Hombres que han crecido y ya no dicen: por la gracia de Dios soy lo que soy, sino porque yo. Y se crecen y Dios los usa en sanidad y milagros y muchas cosas, pero se atribuyen a ellos mismos. Y la otra, falda, fortuna, y la otra, fama y fortuna, dinero. ¿Cuánto voy a predicar? Pero ¿por cuánto voy? ¿Cuánto me pagan? En Yopal se iba a hacer una campaña evangelística con un hombre tremendo de Dios, y no se pudo hacer porque el costo era mucho. Porque el hombre que venía dijo: a mí me consiguen el mejor hotel y tiene que ser con frutas de no sé qué. Y oiga, ¿cómo es esto? Y yo me pregunto, ¿cuánto cobró el Señor por ir a libertar al endemoniado de Gadara? ¿Cuánto le cobró el Señor a ese endemoniado o a la gente? Págueme para ir a liberar. Entonces, mucha gente ha querido conservar su santidad, pero ha caído en algunas de estas tentaciones. Que Dios te guarde a ti, me guarde a mí. Y por eso, mis amados hermanos, esto de convocar a la gente a una semana de santidad y consagrar el corazón no es otra cosa sino: Señor, necesitamos afirmar el corazón, porque necesitamos tu bendición en nuestras vidas y necesitamos verte algún día. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, si hay pecado en el corazón, bienaventurados los de limpio corazón. Si hay pecado en el corazón, entonces no vamos a ver a Dios. Pero si el Espíritu de Dios y el poder del Espíritu de Dios y la sangre del Cordero nos limpia, vamos a ver al Señor. Amén. Vamos a disfrutar de su presencia día a día y vamos a caminar buscándole en todo momento. Quiero dejarlos con esto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla sobre la vida que agrada a Dios. 1 Tesalonicenses 4:1, Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y le dice lo siguiente. Si usted me puede ayudar a leer, dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más. Se están colocando como ejemplo. Número 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ayúdeme en el 3, porque
Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted sea santo. Es que yo sea santo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de pecado sexual, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Está hablando de fidelidad. Está hablando de aquellas que hemos comprometido en un anillo hasta que la muerte nos separe. La voluntad de Dios es que honremos el hogar. Esa es la voluntad de Dios. Hasta que la muerte nos separe. Esa es la voluntad de Dios, que estemos hasta que la muerte nos separe. Pero dice algo más: no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Número 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Hablando de la honestidad y cómo poder no deshonrar al hermano ni robarlo. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino ¿a qué? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Será que esta semana de consagración es porque se la inventó el pastor o la cruzada? No, mi amado hermano, ya está registrado. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Leímos el 8, dice así que el que desecha esto, ¿cuál? De todo lo que estamos viendo acá, no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio de su espíritu. Y termino con esto: para conservar la vida en santidad se requiere cosas como las siguientes: una vida de oración. Dice Patricio Simen, no se logra mucho y no se logra nada si no hay oración. Se necesita día a día. Y ellos aprendieron, los misioneros, para lograr llegar hasta la meta final. Cuando Patricio muere en 1986, logra las cosas que se propuso. Usted sabe que él vino con propuestas claras a nuestra nación. Número 1, que en cada departamento hubiera una iglesia. Número 2, que cuando ellos empezaron a predicar se dieron cuenta que necesitaban literatura y empezaron a orar a Dios para que poder solucionar lo de la imprenta. Y dice que le mandaron de allá, de Australia, le mandaron una maquinita para una impresora, y con esa impresora empezaron a construir los folletos, libros para evangelizar. Y ahorita, en este tiempo, esa pequeña máquina, hermano, ahorita actualmente es CLC, Centro de Literatura Cristiana. Mire lo que pasó en un sueño de un muchacho que se conservó en santidad y oraba a Dios: Señor, necesitamos una imprenta. Y Dios le dio, hermano, mire lo que quedó: el Centro de Literatura Cristiana, CLC, Centro de Literatura Cristiana. Señor, necesitamos también que nuestra gente sea capacitada. No solamente se formó el Instituto Bíblico que lleva su nombre, Patricio Simen, sino que ahora está la universidad, a través de un sueño de un hombre que quiso vivir en santidad. Cuando yo veo esto, digo: Señor bendito, vale la pena vivir en santidad, vale la pena buscar al Señor. ¿Qué más se propuso él? También miró la necesidad del área de medicina, y entonces empezó a trabajar en esa parte, y quedó la clínica Emanuel, que todavía funciona en este tiempo. Mire toda esa grandeza. Ahí no solamente se logró una iglesia en cada departamento, porque si eso fuera así, entonces tendría que haber aquí en Bogotá una sola iglesia. Pero aquí en Bogotá vemos cerca de 70, y a nivel nacional y a nivel mundial cerca de 600 iglesias, lugares que glorifican el nombre de Dios. Hermano, vale la pena vivir en santidad. Vale la pena que usted y yo nos guardemos para Dios, porque lo vamos a ver. Hermano, le conviene y me conviene vivir en santidad. Entonces, la oración es primordial. Si usted quiere vivir y agradar a Dios, órele. ¿Cuánto? No sé, 5, 10 minutos, 15 minutos, ore. Saque un momento. Y él también habla sobre la vida devocional. Él aprendió, y dice que hasta la muerte, día a día aprendió a hacer un devocional. El devocional que lleva oración, y el devocional lleva la palabra. Nosotros ahorita, los líderes, a la mayoría les dimos un devocional. No sé si usted ha sido juicioso en leerlo. Mira, ahí lo tiene Betty, vea, está juiciosa. ¿Va bien? ¿Va juiciosita? ¿No se ha adelantado? ¿No va a poder en mayo? Día a día. Es poder decir: Señor bendito, yo anhelo la santidad, yo anhelo conocerte,
Yo anhelo conocerte, pero para eso, la oración, el devocional. Ellos aprendieron el día a día y Él les ha escrito en su libro: nada se logra sin oración. Nada se logra. Y lograron cosas extraordinarias a través de la oración y en sus tiempos de devocional. Meditar en la palabra de Dios. Y fue necesario el meditar, que al punto que fuera de meditar la palabra, establecen que se debiera establecer el instituto bíblico. Y también pues es muy importante para la vida de santidad el congregarnos. Usted hubiera podido estar hoy allá con las 4 tigres durmiendo, pero usted se animó y dijo: yo voy a ir a la casa de Dios porque hay algo. Y Dios le está hablando que sin santidad nadie va a ver a Dios. Ahora propóngase esta semana que viene. Y no solo la semana, sino propóngase lo siguiente: sea fiel a Dios. Trabajamos con mi familia, mis hijos, mi esposa 3 años en la ciudad de Villavicencio, en una iglesia, apoyamos la alabanza. Y sabe que hicimos el balance y no fallamos nosotros ningún domingo a la iglesia. Hicimos el balance, no fallamos ningún domingo. Pastor, o sea que no iba a pasear. Sí, nosotros salíamos. ¿Sabe qué hacíamos? Como yo tenía mi negocio propio, entonces los lunes festivos a veces abría, pero a veces los muchachos: papá, piscina hoy en el llano, que son esas piscinas tan deliciosas. Y entonces me convencían y yo decía: bueno, hoy no voy a sacar el negocio de pizzas, y entonces nos vamos para una piscina. Pero hicimos la cuenta, hicimos el historial, que en 3 años, hermanos, nunca fallamos un domingo. Encontramos la historia de un hombre que un día le dijo a la mamá: mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Estaba como bravo el hombre: hoy no quiero ir a la iglesia. Y la mamá le dijo: bueno, la mamá le dijo: usted tiene que ir. Usted tiene que ir a la iglesia, le dijo la mamá al muchacho. Y él le dijo: mamá, al menos deme 3 razones por las cuales tengo que ir a la iglesia. Número 1, usted es un hijo de Dios. Número 2, usted nunca ha fallado un domingo a la iglesia. Y número 3, usted es el pastor de la iglesia. Así que levántese y arranque. Yo no quiero ir hoy. Ese es el pastor de la iglesia. Con más veras, levántese y arranque. Pero quiero decirle que en ese trabajo de 3 años, bueno, también los jueves nunca fallamos a la iglesia, nunca, porque era el líder no era el pastor, yo era el líder de la alabanza. Y el servicio empezaba a las 7, como acá a las 5 yo estaba cuadrando los pianos, guitarras y todo eso, y le arrancamos a las 7 en punto, ya estábamos empezando alabanza. 3 años. Y eso fue sumando para que un día nos dijeron: vengan, hemos visto en ustedes fidelidad, hemos visto en ustedes santidad, los vamos a mandar a predicar a un departamento. Y bueno, gloria a Dios, nos vamos. Pero es ese proceso del día a día. Yo quiero animarles en esta noche a que usted se anime a ver a Dios. Anime, hoy le animo en el nombre de Jesús para que usted se anime a guardar su corazón. Ponga su mano ahí en el corazón, dígale: Señor, yo quiero verte. Yo quiero, Señor, contemplar lo que un día vio Juan allí en Apocalipsis. Juan vio al tercer cielo, Juan vio las grandezas de Dios, Juan vio al Cristo, bendito Dios, no el de las sandalias, sino vio al Cristo crucificado. Juan vio el resplandor de su gloria. Juan quedó anonadado, Juan quedó sorprendido por tanta gloria, por tanta grandeza. Juan pudo ver a Dios. Juan murió, dice que estando en el Espíritu pudo vivir la experiencia de Dios. Señor, en esta noche, Señor amado, mira, Señor bendito, que nosotros hemos sido llamados a ser una nación santa, un pueblo adquirido, que tú adquiriste, Señor, para vivir en santidad y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte cuando parta de esta tierra. Yo quiero, Señor, disfrutar de esa eternidad. Pero ahora te pido que me ayudes a vivir en santidad, que yo pueda reconocer el pecado y hacerlo a un lado, Señor amado, y vivir día
día a día contemplando la hermosura de tu santidad. Vamos, mi amado hermano, tómese este momento para que le dígale hoy 23, dígale: Señor, yo quiero verte. El día que usted muera, mi amado hermano, los carros, las casas se van a quedar, eso no lo van a meter allí. Usted tiene que tener un encuentro con el creador de la vida. Los deportistas, los artistas, los hombres de cine, de farándula, hermano, cuando mueran, sus títulos van a quedar, sus trofeos se van a quedar ahí, mi amado hermano. Lo recordarán, pero cada persona va a encontrarse con el Rey de Gloria. Y dice la palabra en Daniel que unos se van a levantar para la condenación eterna, pero otros para la redención eterna. El Señor, yo quiero levantarme para redención eterna, y ayúdame a vivir en santidad, a reconocer, Señor, todo lo que me quiere apartar de ti. Señor amado, mira, háblenle en esta noche, dígale: Señor, quizás esto me opaca. Esto hace que mi corazón, en vez de ser emblanquecido, a veces tenga, Señor bendito, frisuras. Pero hoy, Señor bendito, entiendo que para entrar a esa santidad y poder agradarte a ti aquí en la tierra, necesitamos, Señor, Padre, guardar el corazón y vivir, Señor, día a día buscando tu rostro. Señor, yo oro por mis hermanos, por mi vida, pero por cada uno de los que estamos aquí. Señor, ayúdanos en las luchas que tenemos día a día. Tu palabra dice, Señor amado, que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Las fuerzas de maldad no van a prevalecer, pero también la palabra dice que cuando viene la tentación, también viene la salida. Mi amado hermano, las tentaciones van a seguir llegando, pero también hay las salidas, para que nosotros podamos reconocer que hay pecado, y el pecado nos aparta de Dios y de la santidad, y la santidad vivir sin santidad nos priva de estar en su gloria. Señor, yo te doy gracias. Hoy 23, Señor, hacemos este compromiso de poder vivir en santidad. Y esta semana, Señor, en los tiempos de ayuno, háblanos. Esta semana, Señor, en este tiempo de liderazgo, el jueves de la iglesia toda compartiendo este tiempo, Señor, háblanos. El viernes en el tiempo de vigilia, de oración, Señor, háblanos en todo momento. Padre, aún en este tiempo de primicia, Señor, Padre Santo, podamos honrarte a ti y podamos vivir día a día en santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a vivir en santidad. Dale gloria a Dios. Vamos a vivir en santidad. Señor, oramos en esta noche para salir. Oro por mis hermanos allí en casa. Señor, bendícelos a ellos también. Señor, mira también la economía de nuestra nación. Padre Santo, empresas que a través de las extorsiones se han querido cerrar, pero oramos para que tú, Señor, traigas alivio, traigas aliento, para que tú traigas fortaleza a cada empresario. Señor, mira la economía de la iglesia. Tu palabra dice que el justo no será desamparado, ni su descendencia va a mendigar el pan. Ahora, Señor bendito, que lo que laboremos día a día sea prosperado, sea bendecido. Oramos, Señor, por la iglesia allí en Bosa, Señor, para que podamos, Señor, sacarla adelante en la deuda que está allí, Señor, en el crédito que se pidió para pagar esto. Señor, ayúdales y ayúdanos para poder seguir sembrando allí, Señor amado. Padre, gracias. Bendice al dador alegre, Señor, y el que no tiene, provéele, Señor. El que está sin empleo, abre las puertas de bendición, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dice la palabra, mi amado hermano, que en paz nos acostamos y así mismo nos dormimos, porque el Señor nos hace vivir confiados. Abrace 5 personas, dígale: te bendigo y vamos a vivir en santidad. Dios los bendiga allá en casa también. Dios los guarde. Abrace a alguien en esta mañana, en esta noche. Estoy de mañana ya.